Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en este libro que hemos dejado por unas semanas con otros predicadores que han venido y compartido la palabra de Dios en estas semanas. Te pregunto al comenzar en esta mañana esta pregunta. ¿Vos tenés una persona en la cual podés poner toda tu confianza? ¿Una persona en la cual podés poner toda tu confianza? ¿Una persona que sabés que tiene valores? ¿Una persona que es íntegra, que es honesta, que es honorable? ¿Una persona en la cual podés confiar lo que sea? Aún tus posesiones más valiosas, aún tu propia vida. ¿Conoces a alguien así? Y no estoy hablando de Jesús, sabemos que Jesús es todas esas cosas. Hablo de alguien que conoces en tu vida que sea así. Recuerdo cuando hacíamos mucho de la construcción aquí en la iglesia y una de las primeras cosas que me decía alguien que yo contrataba, algún incrédulo que contrataba para hacer una obra, decía: bueno, lo que necesito son las llaves, porque yo soy de confianza. Eso es lo que decían. Nosotros somos de confianza. Y yo siempre pensaba en mi mente, sí, para alguien, pero para mí no, ni te conozco, no soy de confianza. Y encontré que todos me dijeron que eran de confianza, pero nunca llegué a confiar en ninguno de ellos. Pero cuando nosotros vamos aquí al libro de Esdras capítulo 7 en adelante, encontramos a este hombre, un hombre de Dios. Un hombre que hace el ministerio de Dios y un hombre en el cual aún el rey pagano y sus consejeros paganos ponen toda su confianza. No solo Dios confía en la obra que va a hacer, pero los que no conocen a Dios confían en este hombre. Es un hombre de toda confianza. Pero más allá de la pregunta de si vos conocés a alguien en el cual podés confiar, que es digno de toda confianza, una mejor pregunta es: ¿sos vos esa persona? ¿Tenés vos esa clase de integridad? ¿Sos vos una persona honesta? ¿Alguien que es fiel a Dios? ¿Un hombre, una mujer de Dios, apto para hacer con excelencia el servicio que Dios te da para hacer? Hace unas semanas, hoy por varias semanas más, vamos a ver este tema que titulé La mano bondadosa de Dios está sobre el hombre de Dios. Y el primer mensaje aquí vimos las características de un hombre de Dios. Y hoy vamos a ver el ministerio del hombre de Dios. Pero para poder entender el ministerio del hombre de Dios, debemos volver y recordar lo que vimos acerca de las características del hombre de Dios, porque es eso que va a ser el motor para el ministerio que hace Esdras. Entonces, recordemos capítulo 7, versículos 1 al 10. En los primeros 5 versículos vimos acerca de estas características del hombre de Dios, que era un hombre que tenía un linaje extraordinario. Han pasado, ¿me podés poner ahí, Mauro, el PowerPoint? Han pasado 128 años desde que Judá conquistó, desde que Babilonia conquistó a Judá. Ahí lo pueden ver, en el año 586 fue la última deportación donde Babilonia tomó las últimas personas, quemó todo lo que estaba en Jerusalén, destruyó todas las murallas y se los llevó a Babilonia. Han pasado 128 años, desde el año 586 hasta el año 458. 128 años. Y han pasado 80 años desde el año 538, el primer regreso de Israel, hasta el año 458.
Y recuerdan que cuando estuvimos en capítulo 2, versículo 62, cuando volvió Zorobabel, había muchas personas que querían ser parte del sacerdocio y no podían. ¿Por qué? Porque no tenían registros históricos. No tenían registros históricos. Y no habían pasado tantos años todavía, unos 48 años. Pero aquí, 80 años más tarde, 128 años después de que son conquistados, vemos a Esdras y vemos que él tiene un registro histórico, un linaje increíble, y vuelve a Aarón, el primer sumo sacerdote. Este es Esdras, alguien que puede trazar su línea directa a Aarón, algo que ya muchas personas no podían hacer después del exilio y que hasta el día de hoy no pueden hacer. No solo es un linaje extraordinario, sino que Esdras fue un escriba experto. Experto, lo vemos allí, miren versículo 6. Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Él era un especialista en la ley de Dios. Si querías saber algo acerca de la ley de Dios, ibas a Esdras. Él era el que lo sabía. Él conocía el Pentateuco como ningún otro. Y la mano de Dios estaba sobre él, nos dice versículo 9. Y versículo 10 nos dice, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre él? Porque tuvo una dedicación excepcional. Dedicó su corazón, dice allí, a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Todo su ser, todo su aliento, todas sus fuerzas, todo lo que era, toda su energía la usó para una cosa. ¿Qué es esa cosa? Dedicado a estudiar la palabra de Dios, dedicado a aplicar lo que ha estudiado de la palabra de Dios y dedicado a enseñar lo que aprendió y lo que aplicó para que otros también entiendan la palabra de Dios. Hermanos, entendamos, Esdras no tiene ninguna otra pasión. Esdras no tiene ningún otro deseo. Este es el anhelo de Esdras, el único. No busca ninguna otra cosa. Le importa una cosa y solo una cosa, y eso es lo que se concierne a la palabra de Dios. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que a él le importa. Y este versículo, capítulo 7, versículo 10, no solo describe un versículo que Esdras debía memorizar en su vida, describe el lema de la vida de Esdras. Esta es su vida. Estudió profundamente, estudió arduamente, estudió con sacrificio y todo lo que estudió lo practicó. Lo practicó. Algunos ya comenzamos a ver la vida de Esdras y decimos, ya fallé en el primer punto, yo no estudio la Biblia. Bueno, ahí es donde debemos empezar. Pero cuando comenzamos a estudiar, debemos también aplicar, practicar. Decir, esto es lo que la Biblia dice, entonces esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que Dios manda, entonces esto es lo que yo debo obedecer. Y todo lo que Dios dice lo pongo en práctica. Entonces estudio la palabra, no por un fin en sí mismo, sino para que me lleve al fin de practicar y luego enseñar la palabra. Y eso es exactamente lo que Esdras hace. Él estudia, indaga hasta entender la palabra y cuando entiende la palabra, pone en práctica la palabra. Y cuando pone en práctica la palabra, ahora lo aprendió, lo practicó, lo enseña. Y lo enseña a otros, para que otros también lo entiendan. No se lo guardó ahí en su corazón diciendo, ay Señor, gracias por darme esto y lo quiero compartir a otros, pero no lo voy a hacer, esto es para mí. No. Él toma lo que ha aprendido y Él lo enseña a otros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo que Él ha aprendido y aplicado, otros también lo sepan. ¿Para qué? Para que lo que otros saben, ellos lo vivan y lo practiquen y luego ellos lo enseñen a otros y ellos a otros. Y siempre es así. Aún cuando llegamos al Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:2, dice Pablo, lo que Cristo me ha dado a mí, yo te lo doy a vos para que vos lo des a otros hombres fieles, para que ellos le den a otros hombres fieles. Entonces, aprendo la palabra para ponerla en práctica, para enseñar a otros, para que ellos hagan el mismo proceso. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Este es el hombre de Dios, el que tiene, lo podemos resumir así, un amor profundo por la palabra. Porque el que hace estas tres cosas tiene un amor profundo por la palabra. Y mientras hace estas tres cosas, su amor por la palabra continúa creciendo. Mark Dever dice así, se puede medir el amor que tiene una persona por Dios por medio de su amor por la palabra de Dios.
Si vos te preguntás, ¿yo amo a Dios? Pregúntate, ¿tengo un amor por la palabra de Dios? Por eso lo respondo. Quizás no querés saber esa respuesta. Entonces te pregunto, ¿sos un hombre, una mujer de Dios? Lo podés sacar ya, Mauro. ¿Sos un hombre, una mujer de Dios? Y todo esto de versículos 7 a 10 es la clave para entender el resto de capítulo 7 y capítulo 8, aún hasta 9 y 10, pero especialmente capítulo 7 y 8. Porque el hombre de Dios fue llamado a un ministerio de Dios. Y yo creo que si él no hubiera sido fiel a Dios, Dios no le hubiera encargado el trabajo que Dios le encarga. Porque si él hubiera sido infiel en lo poco, Dios no le hubiera dado más. El ministerio de versículos 11 al 26 que vamos a ver en esta mañana fue dado porque él dedicó su corazón al Señor. Esa fue la razón. ¿Y por qué tenía todas estas cualidades Esdras? Porque practicaba lo que estudiaba. Entonces la mano bondadosa de Dios está sobre Esdras porque Esdras dio su vida al Señor, su vida completa, no una parte, no una faceta, no una temporada de su vida, dio toda su vida al Señor. Entonces vamos a mirar en esta mañana este segundo punto que es el ministerio del hombre de Dios. Ya hemos visto las características del hombre de Dios, quiero que veamos el ministerio del hombre de Dios. Y el hombre de Dios porque es Esdras, pero la aplicación es hombre y mujer. Así que cuando digo hombre, si vos sos mujer, te aplica a vos también. Este es el ministerio que Dios ha dado a una persona que le ama. Entonces miremos, volvamos a versículo 6, vamos a leer 6, 7 y 9 y después vamos a leer del 11 en adelante. Para recordar cuál es la tarea de Esdras. Dice versículo 6, Esdras subió de Babilonia. Saltamos al 7. También algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7º del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º. Era el año 7º del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Miren versículo 11. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Lo que vemos aquí en versículos 11 al 13 es que el rey promulga un edicto. Esdras nos ha hablado acerca de todo lo que es su vida y ahora comienza a hablar de la tarea que Dios le ha dado para hacer. Y el rey promulga un edicto, hace una copia y se la entrega a Esdras mismo. Y vemos que al final de Esdras capítulo 8, miren conmigo, versículo 36, Esdras finalmente llega a Babilonia y dice, entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey, a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y la casa de Dios. Entonces Esdras llega allí a Jerusalén y le dicen, ¿y vos quién sos? Tomá, léelo vos. Esto viene del rey. Esto es lo que el rey escribió. Esto es lo que el rey promulgó. Entonces vemos en versículo 11 que el edicto viene de mano del rey. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras. Viene de la mano del rey. Y quiero que entendamos que en todo esto, en todo el edicto se ve que Artajerjes es el hombre más poderoso de la tierra. No solo de Babilonia, sino de Jerusalén. Lo que ocurre en Jerusalén vuelve al rey. Y si él lo promulga, lo hacen, y si no, no. Y él sabe eso. Miren cómo comienza este edicto. Artajerjes, rey de reyes. No es irónico eso, ¿no? Porque nosotros leemos eso si sabemos quién es el verdadero rey de reyes. Pero él, cuando vos mirás todo lo que era el mundo antiguo y habían reyes en distintos lados, todos los reyes respondían ¿a quién? Artajerjes. En la tierra, él fue el rey de reyes, y él lo sabe. Versículo 13 dice, yo he proclamado un decreto.
Versículo 14 dice, eres enviado por el rey. Versículo 21 dice, yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a los tesoreros. En versículo 26 dice, el que no cumple lo que digo, que muera, o que sea castigado, o que sea desterrado. Si el rey da una orden, ¿sabés lo que haces? Obedeces. No decís, bueno, el rey quería eso, pero el rey está lejos, no importa. No, haces exactamente lo que el rey dice. Y él es el rey, el gobernador sobre toda la tierra. Lo que él determina deben hacer. ¿Y qué hace el rey? Es muy interesante que él es el que está sobre toda la tierra, pero él va a hacer exactamente lo que Dios quiere que él haga, como si fuera un títere, en su propia voluntad, haciendo la voluntad de Dios sin ni siquiera saberlo. Entonces dice en versículo 11, nos habla de Esdras. Ahora ya sabemos de Esdras que es una persona que dedicó su corazón al Señor, pero ahora cuando es como otra introducción a Esdras, dice, Esdras el escriba. Está Artajerjes el rey, aquí está Esdras el escriba. ¿Y quién es este escriba? Instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Esdras nos recuerda de quién es esta persona. Él es el experto en la ley de Dios, instruido según los mandamientos de Dios. Por si lo olvidamos de versículo 10, su vida es para el Señor, es un hombre dedicado a la palabra de Dios. Entonces en versículo 12 tenemos aquí el decreto, el comienzo del decreto, y el decreto viene del rey de reyes sobre la tierra a Esdras, del soberano sobre la tierra al hombre de Dios, que es el hombre del soberano de todo el universo, del gobernador de la tierra al hombre que agrada a Dios con su vida. Y proclama un decreto, y lo primero que él dice en versículo 13 es que obviamente Esdras puede ir a Babilonia, él debe ir a Babilonia, y todo aquel que quiera ir con él, que vaya. Básicamente lo mismo que hizo Ciro, ¿no? Él le deja ir a cualquiera que quiera ir con él libremente. Eso nos dice versículo 13. Y luego de 14 al 20 vemos el propósito de la tarea. ¿Para qué va Esdras allí? ¿Para qué van los otros hombres con él? Y eso lo comenzamos a ver en versículo 14. Dice, por cuanto eres enviado por el rey y 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. ¿Notaron eso al principio que dice que es enviado por el rey? Pero no es solo enviado por el rey, ¿por quién más? Por sus 7 consejeros. Y esto no es por 7 consejeros, por algunos consejeros, dice por sus 7 consejeros, por los hombres más cerca al rey, por los hombres más sabios, por los hombres que le dicen al rey, y deberías hacer esto, no deberías hacer esto. Rey, fíjate de Esdras, tené cuidado con él, porque no confío en él. O rey, elegí a Esdras, él es un hombre digno de confianza. Entonces esto es del rey y esto es de los que están más cerca al rey. Y por eso Esdras dice en versículo 28 que Dios le ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y de los príncipes más poderosos del rey, porque así va a ser cuando llega también a Jerusalén. Hermanos, miremos el testimonio de Esdras. Esdras no era una persona que iba al rey y chupaba las medias del rey y adoraba al rey, rey eres grande, y después vivía una vida contraria a eso. Todos los consejeros que están alrededor del rey, los más cercanos, dicen, Esdras es un hombre de confianza, mándalo a él. Entonces es enviado por el rey, es enviado por sus 7 consejeros, y nos dice aquí por qué es enviado. Y yo les he dicho ya hace unas semanas que fue enviado por 2 razones. La primera razón está en versículo 14, y eso es para investigar conforme a la ley de Dios. Es enviado para ser el líder espiritual de Israel. Es enviado para indagar acerca de Israel, si Israel está viviendo de acuerdo con la ley de Dios. Y cuando no están viviendo de acuerdo a la ley de Dios, es para enseñarles a que lo hagan. Para eso es enviado. ¿Y por qué el rey escoge a Esdras? ¿Y por qué la mano de Dios es bondadosa sobre Esdras para que el rey lo escoja? Hermanos, volvemos al versículo 10, por eso es tan importante el versículo 10. Dios lo escoge, el rey lo escoge, porque Esdras dedicó su corazón a Dios. Y estaba dedicando su corazón a Dios. El rey dijo en versículo 12,
Esdras escriba de la ley del Dios del cielo. El rey dijo en versículo 21, Esdras escriba de la ley del Dios del cielo. Él sabe que Esdras sabe la ley, va a enseñar la ley y va a hacer que Israel aplique la ley. Y entonces lo envía para investigar si ellos están viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Porque la pregunta que tiene el rey, la pregunta que tiene Esdras y la pregunta que tenemos nosotros al leer la Escritura es que han pasado 57 años desde que se terminó de hacer el templo y ya sabemos cómo es Israel. Vamos a servir al Señor, muere esa generación y la próxima no quiere servir al Señor. Entonces aquí llega Esdras y Esdras va a ver y va a investigar si Israel está siendo firme y fiel al Señor. Y en capítulo 9 y 10 vamos a encontrar lo que está haciendo Israel y vamos a decir, menos mal que Esdras fue a investigar. Entonces Esdras es enviado para saber sobre este asunto. Y tal como fue su tarea, así lo hizo. Él va a Israel, él investiga cómo está viviendo Israel y llama a Israel al arrepentimiento y él es el líder espiritual que Israel necesita. Entonces Artajerjes le encarga a Esdras esta gran responsabilidad. Y aún más que eso, Dios le encarga esto a Esdras. ¿Por qué? Por su vida previa, por su vida presente, porque Dios sabe lo que él va a hacer, exactamente lo que va a hacer allí en Israel. Entonces lo primero es para indagar acerca de Israel, para enseñarles la ley de Israel. Y lo segundo vemos en versículos 15 al 20, que fue para llevar una ofrenda para la casa de Dios. Leámoslo. Dice, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, también lleva toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero diligentemente comprarás novillos, carneros y corderos, con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y las ofrecerás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Los demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Entonces, vemos que Esdras no solo es enviado para hacer una tarea espiritual, sino que Esdras es enviado también para hacer una tarea administrativa. Y el rey le da todos los fondos que él necesita y aún más en abundancia, le da una cantidad extraordinaria de oro y de plata a este hombre. Por eso él necesita un hombre de confianza, un hombre íntegro, un hombre que no lo engañaría, un hombre que no haría una rebelión con todo ese dinero, un hombre que no se pondría en contra del rey, un hombre que no tocaría ni un centavo de todos los fondos que le han dado. Y este fue Esdras, el hombre de Dios. Y el rey lo envía con oro, con plata, con cosas extraordinarias, y él sabe, no tiene ninguna duda, que Esdras actuará de manera íntegra desde que sale de Babilonia hasta que llega a Jerusalén. Lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que le da? Lo vemos aquí, versículo 15. Lleva la plata y el oro del rey. En versículo 16, Esdras lleva la plata y oro ofrendada de toda Babilonia. Versículo 17 dice que debía usar el dinero con diligencia. Ahora recordemos esta palabra diligencia. Se usa 7 veces en la Biblia, las 7 veces se usa en Esdras 5, 6 y 7. Recuerdan que se usó en 5.8, que hablaba de que debían hacerlo, que trabajaban en la obra con gran esmero, prontos, con exactitud, con diligencia, cuidadosamente. Y el rey ahora le dice a Esdras, lleva este dinero y úsalo con exactitud. Esto es lo que tenés que comprar. Y es muy interesante que decimos, ¿cómo sabía el rey lo que tenía que comprar? Es muy probable, no sabemos, pero es muy probable que Esdras le ayudó a escribir el edicto. O a alguien que era judío, que sabía exactamente lo que necesitaban para esos sacrificios. Pero le dice ahí en versículo 17, con este dinero diligentemente comprarás estas cosas, estos animales para estos sacrificios en Jerusalén.
Entonces le da una suma de dinero increíble para comprar todos estos animales y todas las cosas necesarias. Y Esdras no puede fallar en el uso de sus fondos. Los tiene que usar para lo que Dios le ha dado. Si él llega a Jerusalén con una Ferrari, no usó el dinero como debía usarlo. Todo lo que llevó, y era mucho, lo vamos a ver en capítulo 8, muchísimo era. Él lo debía llevar a Israel. Y versículo 18 nos dice que con lo que le sobra, que haga conforme a la voluntad de Dios. Básicamente le dice, si a vos te sobra algo, hacé lo que quieras con eso. Porque yo sé que lo que vos haces con eso es lo que Dios quiere que hagas con eso. ¡Wow! ¡Qué hombre! Lo que él haría con los fondos, el rey sabe que es lo que a Dios le agradaría. La voluntad de Esdras era la voluntad de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y le encarga que haga lo que quiera con eso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y versículo 19 dice que aún lleva los utensilios. Recuerden que el rey manda eso con Esdras, y Esdras los lleva para llevarlos a la casa de Dios. Y en versículo 20 dice, y si necesitas algo, antes era si te sobra algo, pero después si te das cuenta que necesitas algo, sacalo de la tesorería real. Entonces, si no alcanza, vos pedí y se te va a dar, se te va a otorgar. Entonces, hermanos, Esdras es un hombre intachable, un hombre sin falta. No es sin pecado, pero es un hombre de integridad. Y Persia dispondrá un montón de fondos y él será fiel con esos fondos. El rey puede confiar 100% en él, completamente en él. Le encarga una tarea que quizás a nadie más en todo su reino le encargaría esta tarea, ni a sus consejeros, pero a Esdras se lo encarga, porque Esdras es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es un hombre íntegro, en el cual un creyente puede confiar, en el cual un incrédulo puede confiar, porque sabe que hará lo que a Dios le agrada. Y hermanos, él no fue el único en la Biblia que tuvo integridad. Podemos recordar a José. ¿Recuerdan que José, un hombre de Dios, vendido por sus hermanos porque lo odiaban, y cuando es vendido a Potifar y va a su casa y es fiel? Y Dios hace que Potifar le encargue todo en su casa. Y la mujer de Potifar quiere dormir con él dice que no, y por hacer lo que el Señor le agrada, él termina en la cárcel, porque ella lo acusa a él de querer dormir con ella. Y en la cárcel está allí no mucho tiempo y Dios le encarga toda la cárcel. El carcelero dice, hagan lo que José diga. Un prisionero, y está a cargo de todo. Por 2 años estuvo ahí, hasta que finalmente Dios lo puso sobre un gran ministerio. ¿Y por qué lo puso sobre ese gran ministerio? Porque él fue fiel en la casa de Potifar, cuando nadie lo podía ver. Él fue fiel en la cárcel por 2 años, por una condena que no merecía tener. Y entonces Dios lo pone bajo Faraón, sobre todo Egipto, para hacer una gran obra. Daniel, ¿recuerdan a Daniel? Viene Persia, conquista a Babilonia, está el rey Ciro y sus consejeros lo engañan para que diga que no se puede orar en todo el reino porque querían matar a Daniel. Y Daniel escucha el edicto y Daniel dice, yo voy a seguir orando. Y en su casa, como siempre, oró a Dios y terminó en el foso de los leones. Y Dios lo cuidó. Y luego él está en un gran lugar alto en Persia. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Fue fiel en lo chico. Él podría haber dicho, bueno, yo no voy a orar más, igual nadie sabe, o sea, solo estas 3, 4 personas que quieren que muera. Pero no, él fue íntegro, continuó orando a Dios. Me acuerdo cuando yo era chico, estábamos viajando a la costa. Esto era en los años 90. Estábamos viajando a la costa. Yo era muy chiquito, ¿no? En los 90. Y llegamos a una estación de servicio y mi papá estaba cargando nafta y salimos para estirarnos y para que los 3 hermanos se separen, ¿no? Después de horas de viaje. Los padres dijo, bueno, cada uno vaya y descanse solo, ¿no? Y yo estaba caminando por ahí y encontré plata y la levanté, 55 pesos. Claro, hoy 55 pesos ni lo levantás. Pero en ese tiempo, 55 pesos era mucha plata. En los 90 era mucha plata. Especialmente para alguien como yo de 8, 9, 10 años era como,
con esto ya me retiro, no trabajo nunca en mi vida, 55 pesos, era un montón de plata. Y voy a mi papá y le digo, mirá, encontré 55 pesos, ¿para qué? ¿Para qué? Le dije a mi papá. Y mi papá dice, alguien perdió esa plata, tenemos que ver si todavía está acá. Entonces empezó a preguntar a todos ahí, no le dijo cuánto era, ¿no? Pues en el momento que le decía ya es de todos, pero le dijo, ¿perdiste plata? ¿Alguien perdió plata? Y si lo perdía, que le diga cuánto era, ¿no? Y preguntó y preguntó y preguntó más de lo que yo quería, ¿no? Y yo ahí sentado orando al Señor. Señor, esa persona bendecila, pero que ya se haya ido, ¿no? En mi egoísmo ahí pensando, no, deja de preguntar. Y preguntó a todos, muchas veces. Y finalmente vuelve y dice, no lo encontré, es tuyo, quédatelo. Y yo, no, estaba re contento, mis mejores vacaciones empezaron de la mejor manera. Ahora, pobre la persona que lo perdió, ¿no? Pero a lo que voy es, podríamos haber guardado el dinero y nos vamos, pero mi papá dijo, no, vamos a ir y preguntar, alguien lo perdió. Y aunque quizás ni sabe que lo perdió, cuando se dé cuenta no lo va a tener y lo necesita. Debemos ser personas de integridad, de confianza, aun cuando nadie sabe que debo hacer cierta cosa, debo hacerlo. Entonces, ¿eso te caracteriza a vos? ¿Sos una persona digna de toda confianza? En la iglesia, donde el pastor y los líderes pueden confiar en vos. Es decir, yo voy a hacer esto y digo, ya está, si él lo dijo, lo va a hacer. ¿Sos una persona que tu jefe puede confiar con algo? Tiene que hacer algo muy importante, quizás tiene que llevar mucho dinero de un lugar a otro y sabe que puede confiar en vos. Vos sos la persona digna de confianza. Vos sos la persona a la cual él puede dar todo lo que él necesita y no tener que preocuparse. Sos la persona que él envía. Esdras tuvo un ministerio porque él estudió y aplicó la palabra de Dios y este fue el fruto en su vida, fue un hombre de integridad. Y entonces Dios le da esta tarea, el rey le confía esta tarea, porque es un hombre de Dios. Su testimonio es intachable porque ha servido al Señor. ¿Es tu testimonio intachable? Quizás decís, bueno, pero ¿dónde debo ser intachable? ¿Cuándo? ¿Y ante quién? ¿En qué circunstancias, hermanos? Siempre. En todo momento. Es más, cuando nadie está mirando, cuando todos harían lo incorrecto, debo hacer lo que le agrada a Dios. Dios quiere hombres íntegros, Dios quiere hombres de confianza en el ministerio, en la iglesia, en tu hogar. El hombre de Dios es un hombre de total integridad al cual Dios en su misericordia y bajo su mano bondadosa le da una tarea de trascendental importancia. Ese es el hombre de Dios. ¿Vos sos un hombre de Dios? ¿Vos sos una mujer de Dios? Es la persona que nuestra iglesia necesita. Necesita que todos nosotros seamos hombres y mujeres de Dios. Es lo que tu barrio necesita. Un hombre de Dios que cuando todos hacen lo incorrecto, vos no lo haces. Cuando todos tus vecinos salen y dicen, mira, el vecino tiene cable. Ya no sé si se hace así hoy, ¿no? Pero se enganchaban todos del cable. Y vos, no, yo no lo voy a hacer. Cuando todos dicen, no, la luz está muy cara, entonces nosotros no la pagamos. No la pagamos, vos la pagás igual. Un hombre, una mujer que en tu familia sos una persona de integridad. En la sociedad sos una persona de integridad. Hermanos, esa es la clase de persona que Dios quiere que seamos. Esa es la clase de persona a la cual Dios le encarga una tarea. ¿Cómo llego a ser una persona así? Sencillo, me dedico a la palabra de Dios. No es que me levanto a la mañana y digo, hoy tengo que ser íntegro. No. Cuando yo estoy en la palabra y aplico la palabra, Dios comienza a moldearme. Y soy una persona íntegra que agrada a Dios. Entonces el propósito de la tarea de Esdras fue investigar conforme a la ley de Dios y fue llevar una ofrenda para la casa de Dios. Luego vemos en versículos 21 al 24 el decreto a los tesoreros. Hermanos, Dios está en cada detalle. No solo en darle misericordia ante el rey, no solo en darle misericordia ante los consejeros a Esdras, sino también Él da un decreto a los tesoreros que están gobernando del otro lado del río Éufrates, en la ciudad alrededor y las provincias donde está Jerusalén. Entonces Dios se ocupa de absolutamente todo. Y en esta carta vemos 3 decretos. En versículo 13 vemos el primer decreto que es
a todo el pueblo. El que quiera regresar puede regresar. En versículos 21 al 24 vemos este decreto que es a los tesoreros y lo que ellos le tienen que dar. Y en versículos 25 y 26 vemos un decreto que es para Esdras. Son los 3 decretos que Dios da. Entonces aquí nos enfocamos en versículos 21 al 24. Y es un decreto que es a todos los tesoreros. Incluye absolutamente todos. ¿Y qué les dice? Versículo 21. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 3,4 toneladas de plata, 100 coros que son 22.000 litros de trigo, 100 batos que son 2.200 litros de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. Y también les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto, peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes y ministros de esta casa de Dios. ¿Qué es lo que le dice en versículo 21? Que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Todo lo que Esdras diga, háganlo con exactitud. Lo que Esdras diga es ley, lo debes hacer puntualmente. Él sabe lo que necesita, yo confío en él, si él lo pide, vos hacelo. Eso es lo que le dice. Ahora le pone algunos límites en versículo 22, pero estos son casi límites sin límites. Sí, porque le da 3,4 toneladas de plata. Creo que es bastante, ¿no? 3,4 toneladas de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite, y todas son medidas en abundancia. Y después le dice, y la sal es sin límite. Porque claro, si volvemos al Levítico, vemos que en todos los sacrificios siempre había muchísima sal que ellos debían usar. Y él le dice, eso dale sin límite, porque van a necesitar un montón, ni lo midan. Esto es lo que deben hacer. Y versículo 23 dice, todo cuanto Dios ordene, todo cuanto ordene el Dios del cielo, sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. Entonces notaron que esto es a todos los tesoreros, que todo lo que les pida a Esdras lo hagan, y todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero. Entonces absolutamente todo lo que ellos tienen que hacer, ustedes háganlo. ¿Y cómo lo deben hacer? ¿Qué dice el versículo 23? Sea hecho con esmero. Sea hecho con esmero. Sea hecho, la palabra da la idea de hacerlo con dedicación cuidadosa. Dedicación cuidadosa. Diligentemente. Cuando yo era chico, mi papá me decía algo que yo tenía que hacer. ¿Y saben cómo lo hacía? Diligentemente. Cuidadosamente. ¿Y por qué lo hacía así? Porque yo no quería enfrentar a mi papá cuando no lo hice así, o a mi mamá. Y recuerdo que salía con amigos y en ese tiempo podía salir hasta mucho más tarde y andar por la calle porque era mucho, diría así, menos peligroso que hoy. Y él decía, a las 12 de la noche vos estás en casa. A mí no me importa que se pinchó la rueda del remis o del colectivo, o que tus amigos esto, o que lo otro. Y yo pensaba, bueno, pero a las 12 de la noche recién vamos a comer y hacen esto, mis amigos y todo. Y yo hablo de amigos de la iglesia. Y mi papá decía, a mí no me importa. Vos a las 12 estás en casa. Y yo sabía que si no estaba a las 12 en casa, la próxima vez estaba en casa desde las 6 de la tarde, porque no me dejaba ir a ningún lado. Y después ibas a dormir a la casa de un amigo y él dice, ¿van a haber chicas ahí? Y sí, algunas de la iglesia. Y no, entonces vos no vas. Vos no te vas a la casa a dormir, a la casa de un amigo donde hay chicas. Y no iba. Iban todos mis amigos y yo no iba. Y yo ahí en casa, aburrido, mientras que mis amigos iban y se divertían. Y no hablo del mundo, hablo de la iglesia. Y no me dejaban. Pero no iba. Y no le mentía y le decía, no, solo van a haber varones, no chicas. ¿Habían chicas? Y me acuerdo que a veces mis papás se iban de viaje, se iban de vacaciones, y cuando yo ya tenía 15, 16, 17 años, yo no quería ir de vacaciones con ellos, porque me aburría. Entonces les decía, por favor, déjame quedarme en casa. Y me dejaban y me quedaba solo en casa.
y me dejaban toda una lista de cosas que había que hacer así en casa durante la semana, pero después, antes de que mi papá se vaya, diga, y recordá, ninguna chica puede entrar a esta casa mientras no estoy. Siempre lo decía, ¿no? Cada vez que se iba. Y yo estaba como, no, nadie va a entrar. Y no entraba nadie. Y lo seguía cuidadosamente. ¿Por qué? Porque amaba a mi papá, pero mucho más porque yo tenía miedo. Si yo no obedezco y él se llega a enterar, yo estoy frito. Yo voy a ir a la presencia del Señor mucho antes de lo que tengo planeado. ¿Sí? Pero en fin, todas esas cosas me salvaron de pecados. Quizás no pasaba nada si yo salía más tarde de las 12. Quizás no pasaba nada si yo iba a la casa de amigos que había hombres y chicas y dormíamos la noche ahí. Quizás no pasaba nada si alguna chica venía a casa. Pero ¿fue lo más sabio? No. Y ahora doy gracias por eso. Porque no tengo que pensar si hubiera pasado o no pasado nada. Puedo saber que no porque no estaba permitido hacer esas cosas. Dios aquí, por medio del Rey, dice, todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero, con dedicación cuidadosa, sean hechas estas cosas. Hermanos, ¿ustedes hacen las cosas con dedicación cuidadosa? Cuando mi papá decía eso, y yo iba a la casa de alguien, tenía que cuidadosamente preguntar, ¿quién va a estar? ¿Y viene alguien más? ¿Y no viene nadie más? ¿O hasta qué hora vamos a tal lugar? ¿Por qué? Porque debía tener cuidado en lo que iba a hacer. Y aquí le dice, tengan cuidado, hagan exactamente lo que les dice. Y nos dice el final del versículo, ¿por qué? No sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. El rey dice, hagan esto con exactitud, porque si no va a venir la ira de Dios sobre nosotros, y yo no quiero la ira de Dios sobre mí. Ahora noten esto, Artajerjes, un rey pagano, está diciendo estas cosas. Hagan con exactitud lo que Dios quiere, porque si no su ira viene sobre mí. Un rey pagano, un rey que no conoce realmente a Dios. Y él revela dos cosas importantes. Primero, él revela que él creía que apaciguando a Dios por medio de sacrificios de Israel en Jerusalén, él estaría en un buen estado ante Dios. Él tenía miedo de estar mal ante Dios. Pero si Israel va y hace los sacrificios a el Dios de Israel, entonces él dice, yo estoy bien. Y hermanos, en cierta manera eso era verdad. ¿Recuerdan lo que le pasó a Faraón cuando se opuso a Dios? Tuvo un montón de plagas, perdió a su hijo y quizás perdió su vida, no sabemos con certeza, pero sus soldados perdieron su vida en el Mar Rojo. Entonces el rey dice, hagan exactamente lo que Dios quiere que hagan y así su ira no va a estar sobre mí. Segundo, él sabía que si no adoraba a Dios de la manera que Dios demandaba, su ira vendría sobre él. Miren el pasaje de nuevo. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. Hagan con exactitud como Dios ha ordenado que hagan, y si no, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Él tenía miedo que no adoraran como debían adorar, y entonces la ira de Dios venía sobre él. Hermanos, noten el detalle en la adoración que ellos debían hacer y que el rey ha decretado. Versículo 14, miren, Esdras debía averiguar acerca de Jerusalén si vivía de acuerdo a la ley de Dios. Versículo 16, él ofrendó dinero a la casa de Dios. Versículo 17, él mandó dinero para que hagan ofrendas ante Dios. Versículo 18, la ofrenda que restaba, dijo, úsenla de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 19, entreguen utensilios a la casa de Dios. Versículo 23, lo que Dios ordena sea hecho con exactitud ante Dios. Versículo 24, cuando lleguen todas estas personas no le cobren impuestos. Han ido para el servicio de Dios. Versículo 25 le dice a Esdras, enseñale a ellos cómo vivir en la ley de Dios, para que la obedezcan. Y versículo 26, el que no cumple la ley de Dios, mátenlo, castíguenlo. Hermanos, ¿ven todo lo que hace el rey Artajerjes para que ellos con exactitud adoren a Dios como Dios quiere que adoren? ¿Para qué todo esto? Para que la ira de Dios no esté sobre él. La razón que él manda a Esdras y a Israel a hacer todo esto es para que Dios no esté enojado con él. Dios no esté airado con él. El temor del rey es la razón de este decreto. Y al estudiar esto y al meditar sobre esto, lo que pienso es que el rey tiene más temor que muchos creyentes. Un rey pagano
tiene más temor de Dios que muchos creyentes, que nosotros. No creyentes allá afuera, no, de nosotros aquí en esta iglesia. Muchos creyentes creen que pueden adorar a Dios como quieren, como decidan. Dios quiere que adore así, pero yo voy a adorar en esta manera. Y adoro como quiero. Yo puedo servir a Dios como yo quiera. Yo puedo servir a Dios cuando sea oportuno. ¿Y quién decide cuando es oportuno? Y yo decido cuando es oportuno. Dios quiere que sirva allá. Pero aún un rey pagano dice, si no haces las cosas con esmero, las cosas cuidadosamente, las cosas diligentemente, la ira de Dios va a venir sobre nosotros, sobre el rey, sobre sus hijos, sobre su reino. Y yo no quiero eso. Hermanos, muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando Dios no nos bendice y cuando Dios nos disciplina. Pero la realidad es que el que no vive adorando a Dios y sirviendo a Dios con dedicación cuidadosa no puede esperar la bendición de Dios. No lo puede esperar. Tu pasión debe ser servir a Dios y adorar a Dios con dedicación cuidadosa, haciendo de corazón alegre lo que Él demanda. Entonces miro en lo minucioso y estoy ahí diciendo, así es como Dios quiere que adore. Entonces tal cual lo voy a hacer y lo hago con alegría, estoy contento. Un rey pagano se da cuenta de eso. ¿Nosotros nos damos cuenta de eso? No, tantos años serví al Señor y Él quiere así, pero bueno, hago así, hago un poco así, está todo bien. Nosotros siendo hijos de Dios, algo que el rey no era, tenemos un gran privilegio de servir a Dios como Él demanda. Qué hermoso, poder servir a Dios como Él demanda. Y es un gozo servir a Dios. Y es un placer servir a Dios. Y es un honor servir a Dios. Que el Dios soberano sobre toda la tierra permita a mí que le sirva, un pecador que no lo merece. Eso es lo que Dios hace por mí. En su bondad y misericordia me deja que yo lo sirva. Y entonces si tengo un privilegio tan grande, lo voy a hacer cuidadosamente. Lo voy a hacer con dedicación. Entonces cuando estoy en mi casa leyendo la Biblia y escuchando la palabra de Dios y dice, vos debés vivir en esta manera, yo lo voy a hacer cuidadosamente. Y cuando estudio la palabra y me dice cómo debo servir y yo tengo un ministerio y sé que tengo ese ministerio, me preparo con dedicación cuidadosa. Porque es un gozo, es un privilegio. Y lo que Dios dice lo debo hacer. Cuando yo estaba en la primaria, estaban de moda los tazos de Chester. ¿Alguien coleccionó alguna vez los tazos de Chester? Sí, algunos dicen, no tengo ni idea de lo que estás hablando. No recuerdo bien, pero creo que venían en las bolsas de Chisitos. Quizás era de varias bolsas, pero me acuerdo de Chisitos. Y entonces, claro, uno iba de chiquito y ya quería comprar todos los días Chisitos. A veces ni te importaba comer el chisito, vos querías el tazo que estaba ahí. Y me acuerdo, estaba en la primaria y teníamos nuestros tocos de tazos, ¿no? Íbamos intercambiando. Y bueno, mis padres me compraron tantos chisitos, ¿no? Muchos chisitos, que yo tenía una buena colección de tazos y me encantaba. Y después tenías tu pilón de todos los tazos que no eran repetidos y después tenías tu piloncito de tazos repetidos. Y la meta era convencer a algún amigo que te cambie de este pilón. Pero lo malo es que habían tazos que a nadie le tocaban y si te tocaban no lo querías dar. Y después tenías tazos que los tenías 6 veces, ¿no? Porque tocaban en todas las bolsas. Entonces yo de noche me iba a dormir y cuidadosamente hacía planes, ¿no? Ese Jorge es medio salame. Y Jorge me va a dar el tazo que yo quiero. Él tiene ese tazo que yo necesito. Y hacía mis planes de cómo convencerlo, de cómo mostrarle que lo que yo tenía era mejor, o darle 5 tazos que él no tenía por ese que es muy difícil de conseguir. Y le tengo que ganar a Andrés. Había un compañero mío llamado Andrés, no Andrés, de acá de la iglesia, que no se preocupe. Aunque es de mi edad, seguro que estábamos en la misma competencia, pero le tengo que ganar a él porque él también necesita ese tazo. Entonces, cuidadosamente iba armando un plan y pensando, ¿cómo voy a conseguir ese tazo? Lo necesito, lo tengo que tener. ¿Y qué le puedo dar que a él le interese? Le tengo que ofrecer algo, no le puedo ofrecer cualquier cosa. Quizá le doy mi bolsa de chisitos, con un tazo sorpresa, lo que sea, con dedicación planeada. Hermanos, así debe ser
No con esa intención de maldad, ¿no? Pero así debe ser en el Señor. Me da la oportunidad de servirle, me da la oportunidad de honrarle. Y cuando me acuesto de noche, pensar en mi ministerio y decir, ¿cómo puedo hacer mi ministerio mejor? ¿Cómo puedo hacer mi ministerio con excelencia? ¿Cómo cuidadosamente puedo cambiar algunas cosas para que sea aún mejor? ¿Qué lo puede hacer? ¿Qué puedo hacer que honre más a Dios? O estuve leyendo la palabra de Dios y me dio mandatos en la Escritura de cómo debo vivir y de noche estoy pensando, yo caigo siempre en ese pecado. Y yo vivo en esa manera, yo no debo vivir así. Y Dios quiere que viva así. Y ahí comienzo a planear, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y al otro día me levanto y pongo en acción ese plan. Entonces con dedicación cuidadosa estoy en la palabra, leyendo la palabra y estudiando la palabra y poniendo en práctica la palabra como Dios quiere que lo ponga en práctica. No como a mí se me ocurrió, pero basado en la palabra. Y entonces cuidadosamente examinando mi corazón y cuidadosamente viendo cómo yo estoy sirviendo al Señor. Y luego planeando servir al Señor como Dios demanda de mí y haciéndolo con gozo. Y cuando lo hago es como yo cuando iba a la escuela y alguien me cambiaba ese tazo y juntaba este tazo que nunca tuve y nunca voy a tener y nunca me había tocado antes y ahora lo tengo y estoy tan contento. Entonces cuando al otro día vivo mi vida y no peco, y esa semana no peco, y a medida que la Biblia va orando en mi vida y yo cuidadosamente, diligentemente estoy sirviendo a Dios y no peco, es un gozo en mi vida, lo logré, tuve victoria. Pero debo dejar de buscar vivir para Dios como yo quiero y hacerlo con dedicación cuidadosa según Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de mí. Entonces, antes de ir a versículos 25 y 26, te pregunto, ¿es tu anhelo servir a Dios en esa manera? ¿Es tu anhelo obedecer a Dios en esa manera? ¿Es lo que vos querés hacer con tu vida? Este servicio, esta manera de vivir, no es algo que yo fabrico. ¿Saben cómo viene? Esdras 7:10. Dedico mi vida a estudiar la palabra y aplicar la palabra. Y entonces examino mi corazón con dedicación cuidadosa y vivo ante Dios con dedicación cuidadosa y sirvo a Dios con dedicación cuidadosa y Él me va dando ministerios con más importancia, aunque todos son importantes, pero quizás que toman más responsabilidad y lo hago con dedicación cuidadosa. Entonces vemos finalmente el decreto a Esdras. El decreto a Esdras, mira el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, se las enseñarás. Este es un decreto a Esdras. ¿Y cuál es el decreto? Que él establezca jueces, que él establezca líderes espirituales. No solo el rey le dice y le confía dinero a Esdras, sino que le confía a Esdras que él establezca los líderes en Jerusalén. Increíble. Esdras es un gran hombre de confianza. Vos poné a los líderes, vos establecé a quién debe estar sobre los israelitas. Vos nombralos y vos enseñales la palabra de Dios. ¿Y cómo lo debe hacer? Mira, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios. Esdras es un hombre sabio. ¿Cómo poseyó tanta sabiduría? Esdras 7:10. La Biblia nos dice en el Salmo 19:7, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Vos decís, yo quiero ser sabio, no lo soy. Viví una vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de sabiduría. Acabamos de hablar de temor. Esdras seguramente es un hombre de temor a Dios. Y eso trae sabiduría. Eso produce sabiduría. Él fue tan sabio que el rey, sobre toda la tierra, que tiene sus propios consejeros, lo exalta en su sabiduría y dice, vos actuá de acuerdo a la sabiduría que tenés de Dios. Y le da este cargo tan importante. Y le dice, el que no sabe, al final del versículo 25, el que no sabe la ley de Dios, enséñasela.
Lo que el rey quiere es que todos en Jerusalén sepan la ley de Dios y que nadie tenga excusa ante Dios. Entonces, si Esdras viene, ellos dicen, no sabía. Esdras dice, bueno, esto es lo que Dios dice. Ahora lo sabés, ahora anda a hacerlo. Entonces, él debía enseñar a todos los que no saben la ley de Dios y formar líderes y establecer a esos líderes para que ellos también enseñen la ley de Dios. ¿Y quién mejor para tomar esta tarea que Esdras? Nadie. Él era el hombre de Dios. Hermanos, en nuestra iglesia necesitamos líderes, hombres y mujeres de Dios, que podemos confiar que ellos van a enseñar la ley de Dios, que podemos confiar que van a actuar de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Vos creés que Dios te puede usar en esa manera? ¿En esta iglesia? En versículo 26 vemos las consecuencias de no cumplir lo que Dios dice. Dice el rey, todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro, o confiscación de bienes, o encarcelamiento. Entonces, Esdras, vos llegas ahí, vos les enseñás la ley, ellos deben vivir de acuerdo a la ley. Si alguno no vive de acuerdo a la ley, esto es lo que le pasa. Lo podés desterrar, lo podés sacar de su tierra, le podés sacar bienes, le podés sacar campos, le podés sacar animales, le podés sacar su casa, le sacás lo que vos quieras. Le podés aún mandar a la cárcel, o los podés matar. Vos tenés libertad de matar a cualquiera que no vive de acuerdo a la ley. Es severo. Esdras tiene la autoridad máxima en todo Jerusalén, porque dedicó su vida a estudiar, aplicar y enseñar la palabra de Dios. Hermanos, el ministerio de Esdras comienza con un corazón aferrado a Dios y su palabra. Su ministerio se basa en su amor y dedicación a la palabra de Dios. Sin esto no tiene un ministerio, no existe el ministerio. Y hermanos, Dios te ha confiado un ministerio a vos. ¿Cómo lo cumplís? ¿Cómo lo cumplís? Todo servicio en la iglesia debe ser hecho por hombres y mujeres que se dedican a entender la palabra y aplicar la palabra, sea el ministerio que sea. Vos sos un hombre o una mujer que hace cuidadosamente su ministerio en la iglesia. Porque cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va dando más. Pero cuando somos infieles en lo poco, Dios no nos da más. No nos da más. Quizás nos sigue dando lo mismo para ver si algún día vamos a ser fieles, o quizás nos quita lo que estamos haciendo, porque trae a otros fieles que lo hacen con fidelidad. Cuando nosotros teníamos aquí las semanas de construcción, yo les he contado, tuvimos 5 años seguidos, creo, distintos grupos de construcción que vinieron, éramos como 90, 100, 110 personas trabajando aquí en la iglesia. Y yo recuerdo que a veces llegaba un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, y llegan 5, 6 o 7, y yo pensaba, Señor, les tengo que poner un trabajo, pero no sé dónde ponerlos, porque venían a pavear, no venían a trabajar, venían a estar acá, quizás a hablar con las chicas, con los chicos, venir y pavear, interrumpir a otros que estaban trabajando. ¿Y qué hacía? Los ponía en trabajos que si se hacían o no, no importaba. Le digo, andá a hacer esto. Y a veces eran los peores trabajos. No lo ponía porque era el peor trabajo, pero porque podía poner a 40 personas ahí y entre los 40 se iba a hacer algo. Y aún en eso, después yo pasaba como encargado y pasaba y no estaban haciendo nada. Y yo sabía, y nunca les fue dado un trabajo mayor. Pero después habían otros que venían jóvenes y aún adultos y llegaban y yo decía, gracias Señor que Él vino. Y que vino a las 8 de la mañana, llegó al principio. Y le digo, vos estás a cargo de todas las paredes. Porque todas estas paredes que ven acá las pusimos con grupos de gente que no sabía poner una pared, ¿sí? Así que no se apoyen mucho, apóyense en otros lugares. Y le ponía a cargo de eso. O lo ponía a cargo de los pisos, o lo ponía a cargo de la máquina de cemento, o lo ponía a cargo de cosas grandes que se tenían que hacer con exactitud. Y yo sabía que si me iba y volvía, no tenía que ir y buscar y decir, ¿dónde está este que puse a cargo? ¿Por qué? Porque fue fiel en lo chiquito y tuvo más responsabilidad hasta que le dije, hace esto. Y ni me preguntes cómo hacerlo, hacelo como vos pensás, porque vos vas a estar a cargo de eso y lo vas a hacer muy bien.
Eso es lo que Dios busca, que seamos fieles en lo poco y nos va a dar más. Cuando yo estaba en la facultad, trabajaba en una farmacia, por creo que 1 o 2 años, trabajé en una farmacia. Y no era una farmacia común y corriente, era una farmacia donde te daban una receta o un pedido y vos tenías que llenar una cajita con todos los medicamentos que luego se llevaban a los geriátricos y se llevaban a las personas ancianas. Y lo tenías que hacer con exactitud, porque si decía 1 pastilla por día y vos ponías 2 pastillas por día, esa persona la próxima semana no existía más, porque lo matabas. Era algo que lo tenías que ver y la gente lo revisaba y se hacían muchas revisiones hasta que le llegaba el paciente. Y me acuerdo que comencé con 4 o 5 amigos, estábamos trabajando allí. Hacíamos bien nuestro trabajo, pero hacíamos lo justo y lo necesario. No hacíamos de más, hablábamos, paviábamos, nos dejaban hablar y paviar. Y así estábamos, ¿no? No éramos los mejores trabajadores, no éramos los peores, éramos trabajadores universitarios, ¿sí? Y después un amigo mío, que era más responsable que nosotros, él empezó a trabajar con nosotros y nosotros le enseñamos el trabajo, le mostramos cómo se hacía y todo. Él vino como 4 o 5 meses después que nosotros. Y él estuvo ahí con nosotros unas semanas, él no hablaba con nadie, él no molestaba a nadie, no dejaba que nadie lo molesten, él trabajaba y en 2 o 3 semanas que él estaba ahí en el trabajo, él pasó a otro sector, que era para los pacientes que necesitaban su medicación con urgencia. Y necesitaban gente que estaba, no más capacitada, pero más responsable. ¿Y saben dónde estábamos todos nuestros amigos? En este sector, y el otro sector lo podíamos ver, y él estaba allí y ninguno de nosotros estábamos allí. ¿Por qué? Pues no querían que nosotros estemos allá del otro lado. Querían gente responsable. Y entramos a trabajar, y de repente un día entro a trabajar y él no está más en ese sector. Él estaba en la oficina adelante. ¿Por qué? Ganando un sueldo el doble de lo que ganábamos nosotros. ¿Por qué? Porque él fue fiel acá, él fue fiel en ese sector y él dijo, yo quiero trabajar ahora en esto. Y le dijeron, sí, obvio que puedes trabajar ahí. Y fue ascendiendo. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo que estaba haciendo. Nosotros todos hicimos nuestro trabajo, pero no nos esforzamos mínimamente más de lo que teníamos que esforzarnos, y él sí. Y él lo hizo con excelencia. Y fue dado más. Fue fiel a Dios en lo poco y Dios le dio más. Hermanos, Esdras es fiel en lo poco. Todos estos años que él tomó de estudiar la palabra, nadie lo veía, pero él era fiel, él era fiel, él era fiel. Y cuando el rey necesitaba a alguien, lo mandó a Esdras. Y le dice, vos establecé los jueces. Esdras llega a un punto que él es el más importante en todo Jerusalén y el que nombra a los jueces. No se votaba por los jueces, él los nombraba. Porque él fue fiel y Dios le dio más. Te pregunto en esta mañana, ¿vos sos un hombre o una mujer de Dios? ¿Sos un hombre o una mujer de Dios? ¿Sos el hombre y la mujer de Dios que se le confía el ministerio de Dios? Que el ministerio que vos hacés te lo confían sin ni siquiera dudar porque saben que vos lo vas a hacer perfectamente y aún mejor de lo que lo haría el que se lo confió. Esdras tuvo un gran ministerio porque Esdras vivió una vida cimentada en la palabra de Dios. Hermano, ¿vos tenés un testimonio intachable? ¿Vos tenés un testimonio íntegro, de honestidad, que se te podría confiar toneladas de dinero y saber que no pasa nada? Que se podría decir de vos, y lo que vos determines, hacelo y todos háganlo porque es la voluntad de Dios. ¿Vos tenés ese testimonio? ¿Vos sos alguien que adora a Dios con diligencia cuidadosa? Es la palabra de Dios que produce esta clase de persona. Quizás decís, no, yo no soy eso. Bueno, aferrate a la palabra de Dios. La palabra de Dios produce esta clase de persona, como Esdras. Y si Esdras lo era, yo lo puedo hacer. Pero yo no soy un escriba experto como Esdras. No importa, igual podés ser un hombre de Dios entendiendo y aplicando la palabra de Dios. El hombre de Dios que está dedicado a la palabra de Dios vive con temor según la voluntad de Dios. En esta semana tuvimos nosotros al pastor Rudy con la iglesia en el campamento y pudimos escuchar de sus prédicas. Pobres los que escucharon a él esta semana y ahora me escuchan a mí, ¿no? Y eso es lo que siempre decimos entre los pastores de nuestras iglesias. Ahora todos quieren escuchar a Rudy. Y yo le dije a Rudy la otra noche, le digo,
gracias por tu ministerio, porque vos explicás cosas de una manera que todos pueden entender y hay adolescentes de 12, 13, 14 años y se lo explicaste de una manera que entienden conceptos que nunca antes podían entender y que ninguno de nosotros pastores somos tan talentosos para explicarlo de esa manera. Y él me dice, bueno, es que yo siempre fui tan, no sé si tonto era la palabra, pero tampoco necio, no sé qué es la palabra. Nunca fui, Sí, siempre fui sencillo, nunca entendí todo y me tarda tanto entenderlo que cuando lo entiendo es tan sencillo que ahora lo explico así a otras personas. Entonces, hermanos, no tiene que ver con si tengo toda la capacidad para ser el erudito más experto en toda la Biblia, el escribir comentarios, Biblias de estudio. No, Dios te va a usar en la capacidad que te dio cuando vos sos fiel a Él. Y para Rudy, él fue fiel aún cuando todo estaba en su contra y sirvió al Señor. Lo que Dios quiere es que te dediques a estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Vos estudiás la palabra? ¿Vos practicás la palabra? ¿Vos sos apto para enseñar a otros? Y si sos apto para enseñar a otros, ¿le estás enseñando la palabra a otro? ¿Le enseñás la palabra a otro? Porque si estamos estudiando y aplicando, debemos ser aptos para enseñar y debemos estar enseñando a otros. No, pero solo el pastor predica los domingos. No, hermanos, hay un montón de maneras de enseñar a otros. Debo enseñar a otros. ¿Y sos digno de ser usado por Dios como Él determina? Y más que eso, ¿anhelás ser usado por Dios como Él determina? Hermanos, no hay nada mejor que ser usado por Dios en el servicio de Dios, ministrando para el Señor. Nada más hermoso. También digo esto, en esta semana tuvimos el campamento y todos los líderes, o la mayoría de los líderes que estaban allí, todos tomaron sus vacaciones para estar ahí. Algunos sus únicas vacaciones que tenían para estar ahí. Y uno se pone a pensar y dice, ¿qué puede ser más lindo que tomen sus vacaciones o parte de sus vacaciones para servir al Señor y a jóvenes y a Dios en el campamento? Hermanos, no hay nada más lindo. No hay nada más hermoso. Y quiero que entendamos que la mano bondadosa de Dios está sobre el hombre de Dios. Y el hombre de Dios dedica su vida a estudiar, practicar y enseñar la palabra. Y Dios le da un ministerio excelente. Vos sos un hombre de Dios. Sos una mujer de Dios. Haces tu ministerio con excelencia. Vamos a orar. Padre, te pido que uses tu palabra en esta mañana. Te pido que obres en el corazón de cada uno que está aquí. Sea anciano, sea joven, sea casado, sea soltero, tenga hijos o no tenga hijos, tenga nietos. Padre, que nosotros estemos dedicados a tu palabra. Que nosotros estemos dedicados a estudiar en tu palabra, a indagar tu palabra, que amemos tu palabra de todo corazón, que sea una delicia a nuestro corazón, que sea dulce como la miel a nuestro paladar, que amemos tu palabra de todo corazón y al estudiarla, Señor, que pongamos en práctica la palabra. Que lo que Dios dice lo hagamos y lo hagamos con amor, sabiendo que es un privilegio servir al Señor. Que Dios ha enviado a Cristo a morir en la cruz por mi pecado y resucitó y me ha dado victoria y me ha dado vida para servirle. No hay nada mejor. Y Padre, al ser un hombre de Dios, puedo hacer el ministerio como tú quieres que lo haga. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, que esa sea la pasión de nuestro corazón. Servirte, obedeciendo tus mandamientos, ministrando en la iglesia de todo corazón con gozo al Señor. Padre, que seamos hombres y mujeres de la palabra, dedicando todo nuestro corazón a ti, porque tú has dado todo por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.